oportunidades y yo me voy a basar en una historia. A veces predicamos de un texto de forma hilativa, a veces predicamos es una predicación temática. Esta es digamos, encontrar sabiduría a través de un tiempo de la historia. Y en ese tiempo de la historia vamos a utilizar un momento en que el pueblo de Israel pues tuvo una segunda oportunidad. Entonces, algo de historia te voy a explicar del pueblo judío, y esto luego sí que de forma paralela vamos a ir extrayendo diferentes enseñanzas. De inicio, quiero que te mires al espejo y me gustaría que vieras cómo está tu corazón. Es posible que vivas de una forma plena, a full con Dios, lleno y hacia adelante. Y entonces quizás pues este mensaje te puede servir para ayudar a otros. Pero es posible que haya áreas de tu vida que hayan quedado de alguna manera frustradas o delimitadas, o quizás te has alejado de Dios y ya no eres aquella persona que era un ejemplo en la congregación y que estaba ahí en todo. Ha habido ya una distancia con esa realidad. Has crecido y has madurado, pero más en la carne o en el mundo, y ahora no te ves que tengas la fe que antes tenías. Quizás has tenido una relación sentimental que al final no ha resultado muy bien, y eso te ha frustrado para pensar en una futura relación sentimental con esperanza. Has tenido problemas en tu familia, quizás con tus padres o con tus hijos, y piensas que ya ha sido un momento tan duro y ha llegado a una circunstancia tan límite que ya nunca más se puede restaurar esa relación. Quizás te ves mayor y no tienes trabajo y piensas que ya esa plenitud, la juventud y que eres atractivo a las empresas, pues ahora de pronto pues piensas que ya no hay más oportunidad, y si acaso si encuentras un trabajo pues sería muy mediocre. Quizás tuviste oportunidad en una iglesia y estabas pleno sirviendo, pero ahora te ves por ahí descolocado como una planta que busca dónde plantar sus raíces y no sabe dónde encajar, cuando hubo un momento de plenitud. Si estas circunstancias u otras, incluso a nivel físico, que te mirabas al espejo y recordabas que papá y mamá te decían qué guapo que eres, qué guapa que eres, qué bonito el niño, y ahora vas al cole y ya no te lo dicen, o al trabajo y ya te ves que quizás tu peso no es acorde con tu diseño original, o quizás físicamente pues no te ves atractivo en el espejo, o quizás tienes un cierto complejo en tu carácter porque eres pues muy severo o sobrio, o quizás ves en tu entorno que las amistades no se te enganchan como te gustaría. Incluso eso te lleva pues a envidiar a otras personas lo que están haciendo, y dices, ¿por qué a él tiene éxito y yo no tengo ese éxito? Si alguna de todas estas todas estas situaciones, y seguramente que sería un marco mucho más amplio, pero si quieres concretar en 3 áreas especiales, pues podríamos hablar de que tienes frustraciones en la carne, o frustraciones en el alma, en el corazón, o frustraciones en el espíritu, es decir, físicamente, a nivel social, o a nivel del alma, temores, frustraciones, o a nivel del espíritu, que te ves ya lejos de Dios, que ya no puedes tener la fe que tenías antes, que incluso no te sientes que puedas servir. Todas estas cosas pues vienen acorde con un tema como este. Es un tema de segundas oportunidades. Voy a pedir que quiten la imagen y os lo agradezco. Incluso esta podremos quitarla, sí. Y me gustaría que tu mente pues vaya hacia lo que se va a describir en adelante. Resultó ser que había un pueblo judío. El pueblo judío, sí. Estar entre campamentos hace temblar el pulso, según veo, y tener afonía. Gracias, Isaac. Como decía, el pueblo judío tuvo un momento de esplendor con Dios. Dios lo llevó hacia lo que podríamos llevar la Shekinah,
una experiencia con Dios de cercanía absoluta. Si tú miras la historia de la Biblia es muy sencilla. En todo momento está Dios narrando cuál es su relación con el ser humano. Hay personas que se llegan a preguntar, ¿hay marcianos? No te preocupes, si hay marcianos no van a conectar nunca contigo ni nosotros con ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia en ningún momento pues habla de este tema. Aquí está todo lo que respecta al ser humano y cómo es el encuentro de Dios con el ser humano. De hecho, empieza la historia diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y por tanto ya está hablando de cómo empieza el tiempo. No te habla de una eternidad anterior, de cómo eran las cosas en el cielo, cuando había intimidad absoluta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios prepara un lugar precioso, como el amado con su amada preparan ese nido de amor, pues de la misma manera prepara ese lugar precioso, el paraíso, que ubicado estaría más o menos en las tierras de Irak, entre el Tigris y el Éufrates, y prepara un paraíso, forma una tierra que está en las condiciones naturales que son óptimas. No sé si sabes que si subieran 15 grados la temperatura o 20 grados nos moriríamos, si bajara la presión atmosférica en pocos pascales, que es la unidad, pues también no podríamos vivir. Si la cantidad de oxígeno, que es un 21% en la atmósfera, fuera mucho mayor o mucho menor, no podríamos respirar. Es decir, Dios ha preparado una burbuja maravillosa donde poder vivir. Y Dios llega un momento que empieza a crear seres maravillosos, reptiles, hasta dinosaurios, peces, montañas, hace cosas hermosas, estrellas, luna, sol. Pero la plenitud de la creación llega con Adán y Eva, con hombre y mujer, hechos a imagen y semejanza, nada igual a lo que había hecho antes. Y a partir de ahí Dios comienza a tener una relación con el ser humano, la Shekinah, la presencia de Dios. Dios se paseaba con Adán y Eva en el huerto, hablaba con ellos. Incluso más adelante en la historia había un hombre, Enoc, que dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y no vio muerte. Hay una historia, el otro día lo comentaba de campamento, hay una historia que a mí me ayuda a entender esa historia, pero no es bíblica ni está en el Talmud, es una historia inventada, pero que me ayuda a entender un poquito en cuanto a la relación de Dios con el ser humano. Imagínate que Dios viene a picar a la puerta de Enoc y dice, ven Enoc, ¿quieres salir a dar un paseo? Y dice, sí, claro. Y daban un paseo cada tarde y hablaban, y luego Dios lo acompañaba hasta su casa y Enoc se recogía en su casa y Dios se iba a la suya. Al día siguiente venía Dios, picaba la puerta, Enoc, ¿quieres dar un paseo conmigo? Sí, quiero dar un paseo contigo. Iban a pasear, se contaban los secretos uno al otro, y por la tarde llegaba y le devolvía a casa. Pero un día vino Dios, picó a la puerta, Enoc bajó y comenzaron a caminar y a hablar de sus cosas, pero llegó un momento que estaban tan lejos, que Enoc dice, bueno, ya se hace tarde, tengo que volver a mi casa. Y Dios le dice, pero fíjate, estamos más cerca de mi casa que de la tuya. ¿Por qué no te quedas conmigo? La presencia de Dios es lo más maravilloso y atractivo que puedes imaginar. A lo largo de la historia, Dios se va a acercar a profetas, a hombres sabios como Samuel, para discernir los tiempos, o como Moisés, el hombre que dice que vio a Dios, a ese ser invisible, vio como las espaldas, se mantuvo de pie como viendo al invisible. Esa presencia de Dios. Continúa la historia hablando de cómo Dios le dice a Moisés que haga un tabernáculo, una tienda donde la misma presencia de Dios more allí. Dios se mostraba en el desierto como una columna de fuego por las noches, incluso para no tener frío en el desierto, y una nube en el cielo durante el día para poder seguir. Cuando se desplazaba la nube, 600.000 personas se ponían de pie, levantaban todas las tiendas y seguían esa nube. Pero si la nube se iba poniendo encima, quería decir que estaba parada, pues el pueblo entendía que era el momento de aposentarse. El lugar de la presencia de Dios, lo más maravilloso, fuente de guía, fuente de esperanza, fuente de vida. Continúa la historia y llega un momento que Samuel unge a personas como para ser reyes, como David, y David tiene un hijo llamado Salomón, y Salomón siente de parte de Dios cumplir con la palabra que había recibido su padre, el construir un templo de obra primorosa, pintada las paredes de oro, bañado el altar, el lugar santo, el lugar
Santísimo todos los símbolos que van a hablar del mismo Jesús de forma simbólica, de forma alegórica, pero que va a cultivar la presencia de Dios. Para ponerte un poco en situación, si has visto imágenes del pueblo de Israel o has estado alguna vez en Jerusalén, que algunos sé que han estado recientemente, pues habrás visto esa típica imagen de judíos delante de un muro, el denominado muro de las lamentaciones, y dejando sus oraciones como en rollos de papel y metiéndolo en los huequecitos y teniendo sus oraciones periódicas. Ellos piensan que todavía dentro de ese templo, de lo que fue ese templo, estaba la presencia de Dios. Está todavía la presencia de Dios. Mira cómo es Dios que más adelante en el templo Dios permite que las personas alrededor pues puedan celebrar diferentes fiestas, puedan celebrar la presencia del Altísimo. Incluso el Arca del Pacto llega hasta Jerusalén y se construyen pues diferentes templos a lo largo de la historia con Herodes, etc. Entonces, enfocándonos ya en un momento de la historia donde el pueblo de Israel es dividido, el sur con el norte, y queda simplemente la parte del sur que es la fiel a Dios, más o menos, que van siguiendo pues la línea genealógica de padres a hijos. David tiene a Salomón, Salomón a Roboam y así sucesivamente. Pues llega un momento que estos reyes y que esta sociedad se empieza a corromper, empieza a descuidar las cosas de Dios. Cuando uno toma pequeñas decisiones que le desconectan, aunque sea un poquito, pequeñas estructuras, pequeñas dinámicas, aunque sea un poco, pero que le desconectan del seguir disfrutando y conectando con la presencia de Dios, es como la típica gota malaya, es como una gotita que va cayendo y al final puede producir una erosión muy grande. Hubo un año, en la década creo que de los 70, hay personas aquí de Estados Unidos y me pueden corregir, pero se decidió que en los colegios no era necesario comenzar con una oración a Dios. ¿Y por qué no quitarla? Bueno, conocemos las noticias que la sociedad a nivel educativo, hay profesores aquí, no está yendo a mejor en esos lugares. Incluso si hablamos a nivel educativo, los ejemplos mayores encontramos en Noruega, en Suecia, en otros contextos donde siempre han buscado de Dios y ha habido una reforma evangélica que ha abierto el corazón más a Dios. Entonces, Suiza, etc. Entonces, vemos como este pueblo comenzó a dejar algunas prácticas. Por ejemplo, dejó de adorar a Dios y se fue a adorar a otros dioses. O por ejemplo, algo tan sencillo, Dios dice en su palabra que si un territorio, un terreno se dividía en diferentes partes, en 7 partes, se cultivaban 6 de ellas y una se dejaba descansar. Y luego las otras 6 y una se dejaba descansar. Y luego otras 6 y una se dejaba descansar. Es lo que se llama en Cataluña el guaret. Es una técnica agrícola que permite descansar la tierra al menos una vez al año, una vez cada 7 años, perdón, para que retome los nutrientes de forma libre. Es como tu domingo y mi domingo. Es el día de reposo para reactivarnos espiritualmente. Entonces, el pueblo de Israel dijo, no era necesario hacer estas cosas. Y empezó a cultivar la tierra sí o sí todos los años. Pasó que después de 490 años, siendo rey Sedequías, llegó y tomó la ciudad de Jerusalén. Destruyó el templo de Israel Nabucodonosor, un rey déspota del imperio de Babilonia, vino y arrasó contra el templo de Israel, sacó todos los utensilios, copas, adornos, se lo llevó todo a Babilonia, mató los hijos de Sedequías en presencia de él, a él le sacaron los ojos. Todas las consecuencias de un pueblo que se había alejado de Dios, de pronto está retomando las consecuencias de estar lejos de Dios. Y son en cautiverio llevados hasta una tierra desconocida. Y no sé si tú, y me gustaría que en todo momento siguiéramos pues esa doble realidad de la historia que yo te estoy explicando y también de tu situación personal. ¿Acaso hubo un momento o hubo decisiones en tu vida que han hecho cultivar demasiado esa tierra, ese territorio, y olvidarte de las indicaciones de Dios? Hay algunas prácticas que tú tenías, pues esa devoción de buscar a Dios por las mañanas, esa asistencia quizás a la iglesia con un compromiso firme, esa
esa práctica de quedar con otras personas y cuando tenías un problema compartir abiertamente cuál era tu situación o incluso confesar tu pecado. Pero te has ido como enfriando y vas guardando ahí tus cosas y vas entendiendo que la palabra es verdad, pero no siempre funciona. Y quizás ha provocado como en Sedequías, al final pérdida alrededor, sus propios hijos murieron, en tu caso pues igual ves unas circunstancias que no fluyen, no sé por qué. O incluso has perdido a nivel alegórico los ojos, es decir, ya no ves las cosas espirituales como antes la veía, ya no ves ese templo maravilloso, ya no sabes encontrar a Dios, ya te llevan a un lugar lejano, sientes tristeza, ya no estás encajando, has perdido tu oportunidad. Cuando el pueblo de Israel llega a Babilonia, conocéis algunas historias, Daniel por ejemplo, cómo trabaja allí y tiene ese sentir de servir a Dios a pesar de estar en tierra extranjera. Pero muchas personas pues allí van a encontrar dioses grandes, van a encontrar las tristezas de no tener ni los objetos del templo, ni el templo que contenía los objetos. La presencia de Dios se quedó muy lejos. Algunos empezaron a hacer casas allí, empezaron a aposentarse, a decir, bueno, Babilonia tampoco está tan mal, hay buenos jardines, no sé si sabéis que es una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines de Babilonia, bueno, ¿por qué no disfrutar un poco de este lugar? Y después de 2 años se levanta un profeta. Y yo te voy a lanzar algunas enseñanzas que por ahí, que creo que salen a colación y creo que es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. No descuides la profecía, no descuides la palabra de Dios que te va a dar firmeza, que te va a confirmar un don, que te va a decir cuál es tu lugar, que te va a decir si hay salvación para tu hijo o para tu hija, en lo cual vas a aguantar en esperanza. Porque uno no tiene que ser naif, es decir, no tiene que ser inocente en estas cosas. Como soy cristiano, mis hijos creerán en Dios. No. Puede que no vayan al cielo. Y dices, no, pero si oro al final Dios es fiel. No, Dios le ha dado libertad a tu hijo para tomar decisiones. Y no, por ser fiel a ti no va a dejar de ser fiel a él, le ha dado libertad. Pero si tú buscas insistentemente, Señor, ¿qué vas a hacer con la vida de mi hijo? ¿Qué vas a hacer con mi trabajo? ¿Qué vas a hacer con mi relación? Me siento solo, no tengo pareja, quizás ya empiezan a avanzar los años. Señor, me gustaría tener hijos. ¿Vas a tener hijos? No lo sé. ¿Vas a casarte? No lo sé. Pero Dios lo sabe. ¿Qué tal si le preguntas a Dios, Señor, dame una confirmación, dame una palabra? Porque va a ser como un faro en la noche que va a presentar una luz que vas a ver hacia dónde te diriges. Y vas a recordar, como Dios me dijo un día, pues sé que un día llegará. Yo cuando fui con Alicia, cuando fuimos Alicia y yo a ver la ecografía de Joelito y me decían, ¿queréis saber el sexo? Pues yo dije, hace 14 años Dios me lo dijo, si se va a llamar Joel, no va a ser una mujer. ¿Sabes? O sea, y estuvimos 8 años buscando hijos, pero siempre que había esa tristeza, me acuerdo del padre de Alicia que un día dijo, a ver si me dan nietos, que el arroz se te va a pasar. Y yo le fui al padre y le dije, no te preocupes, Alicia es buena cocinera. No va a hacer que no se le pegue el arroz. Pero porque sabía que tenía un Dios que dijo que comeríamos paella. Y Dios dijo que tendríamos un hijo llamado Joel. Tuvo Alicia unas enfermedades, preeclampsia, diabetes, o sea, que dijeron, es que quizás pierde el hijo y hasta está peligrando la madre. Y yo me hice una selfie ahí, digo, sí, estos médicos no tienen la palabra profética. Dios dijo, sería sano y la esposa sería sana y viviríamos felices y comeríamos patatas fritas, macarrones, ¿vale? Lo que le gusta a mi hijo, porque ahora tenemos un pequeño dictador en casa. Eso no me lo avisó Dios. Entonces, el pueblo de Israel llega allí y empieza a descolocarse, a invertir en casas, a decir, bueno, no estamos tan mal. Se levantó algún profeta mentiroso que dijo, bueno, adaptémonos aquí. Y se levantó Jeremías con poder y dijo lo siguiente. Si estás tomando notas, Jeremías 25:11 dice lo siguiente. Después de 2 años,
en el destierro. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia, es decir, el pueblo de Israel servirá a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Solo llevaban 2, estaba diciendo, de aquí a 68 años vamos a volver. Dios lo ha dicho. Y hasta dijo no el por qué, sino el para qué. Porque vamos a servir a Babilonia. ¿Cuántas personas reconocerían a Jesús allá? Gracias a Dios por las crisis económicas en vuestros países latinoamericanos, porque ha permitido que hayáis traído una forma de avivamiento a estas iglesias. Si de alguna manera hiciéramos un día una diáspora, que todo latinoamericano volviera a sus países de origen, las iglesias quedarían muy mermadas. Y también el fervor a veces por Dios. Bueno, amo mucho la cultura catalana, soy catalán y de madre malagueña y padre granaíno, o sea, una mezcla rara, ciudadano del cielo, pero amo mi tierra, pero reconozco que hay un fervor espiritual en esas latitudes que han traído también. Entonces, a veces decimos, ¿por qué tanta distancia? ¿Para qué? Pero es que, lo siento, un día le dijiste, Señor, te quiero servir allá donde tú me envíes. Y no estás por un problema económico aquí, o porque ya están tus amigos, o porque tus padres se divorciaron y acabaste con uno de ellos y al final vives aquí. No, es que le dijiste, Señor, llévame donde quieras. Y eres misionero donde pisa la planta de tus pies. Y estás en un lugar donde Dios quiere que estés. ¿Para qué? Para servir en aquel lugar donde te ha enviado. Quizás para algunos es Babilonia, para otros es medio cielo, pero para algunos es Barcelonia. ¿Vale? Barcelonia, donde vivimos un lugar muy corrupto en muchas áreas, pero que necesita la presencia de Dios, y tú y yo estamos aquí como Danieles sirviendo a las personas y transmitiendo de la palabra de Dios. Es curioso porque Dios permitió que solo estuvieran 70 años. Si tú eres buenecito en matemáticas o tienes un matemático cerca, pues estás de suerte. Porque 490 años, si no han dejado cultivar la tierra, y tenían que haber dejado cultivar la tierra una vez cada 7, quiere decir 70 años. Por tanto, Dios dijo, si vosotros no hacéis descansar la tierra, ya la haré descansar yo. Os vais ahora 70 años y ya no vais a cultivar la tierra, y vamos a recuperar lo que yo os dije. Y es que Dios quiere que al final se cumpla su palabra, porque es lo mejor y lo más sano para ti y para la tierra. 70 años en cautiverio. Cosas sorprendentes de Dios. Resulta que uno pensaría, imagínate el cuadro, judíos en una Alemania nazi con un Hitler pidiendo devolver a la tierra Jerusalén, no valían nada más que para servir. Y tú imagínate un Hitler que diga, tengo el deseo de que en Jerusalén se levante un templo, de nuevo se reedifique, para dar honra al Dios de los cielos. Dice, no me cuadra un Stalin, un gobernador, un Chávez, un Maduro, no muy maduro por cierto, es incomprensible, pero es que sucedió porque curiosamente Dios también es el Dios de las personas más duras. Tú piensas en la persona más dura que tienes alrededor, tu jefe, tu hijo, tu padre, tú mismo, en el Señor. Dices, esto no hay quien lo cambie. Perdona que te corrija, pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios hace inclinar el corazón a lo que Él quiere. El corazón del rey a lo que Él quiere. Y os voy a leer el edicto que escribió un hombre pagano, como es el propio Ciro, sería nuestro Stalin, nuestro líder político, con su Persia, su Babilonia. Después de muchos años, no sé por qué, se levantó un día, no sé, que cenó mal o algo, pero se levantó y cambió su chip, y comienza el libro de Esdras de esta manera. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, me encanta la frase siguiente, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías,
despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Dios, del Dios de Israel. Él es el Dios. Subraya: la cual está en Jerusalén. Y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Dios mueve a veces a personas a que se cumpla la palabra de Dios, endureciendo a veces el corazón de Faraón, a veces como Ciro, enterneciendo el corazón, o a veces hasta de otra forma muy creativa. Hay un hombre que conocí hace muchos años. Yo estaba involucrado en GBU, en la sección de profesores, y entonces teníamos nuestros retiros, y había un par de familias que habían decidido levantar un colegio evangélico en la ciudad de Sevilla. Pidieron al ayuntamiento un terreno y bueno, iban a hablar con los diferentes dirigentes, y se acercaron pues al que sería pues el concejal del ayuntamiento, pues para pedirles que le dieran cierto terreno. Este concejal comenta que cuando le presentan esta solicitud, él dice: ¿para qué queréis este terreno? Y dice: bueno, para levantar un colegio que tenga toda la primaria, la secundaria, y también con unos valores cristianos. ¿Cristianos de qué tipo? Protestante, evangélico, según conforme la palabra de Dios. Y la respuesta de este concejal fue: eso no sucederá si no pasa, y para que suceda tendría que pasar por encima de mi cadáver. 5 meses después fueron a hablar de nuevo con el concejal y se encontraron a otra persona y le dijeron: sí, perdón, venimos a pedir un terreno. Y dice: ¿dónde está el concejal que hablábamos con él? Y dice: ha muerto. Y dice: vale, venimos a pedir que nos den este terreno. Y dice: sí, no hay ningún problema. Y tuvieron el terreno. A veces oponerse incluso a los planes de Dios, o como el que decía en el Titanic: esto no hay Dios que lo hunda, o Maradona en el momento que dice: la mano de Dios marcó el gol contra Inglaterra. Desde ese momento su carrera profesional cayó, y personal. Fíjate en los detalles de cerrar las puertas al plan de Dios. Y no sé si tienes en torno a alguna persona que sea tu Saúl, el hombre duro, quien está obstaculizando, quien quizás no fluye el evangelio con él, o te está haciendo de alguna manera la vida imposible. No hay nada imposible para Dios. Amén. Así, Ciro levanta este edicto. Imagínate el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en ese momento se pondría súper contento. Diría: qué maravilla, nos vamos a nuestra tierra y vamos a hacer. Pero tú imagínate que esto sucede, te ha sucedido a ti, de aquí a 70 años. Pues los que se van a enterar de eso serán tus nietos, serás tú ya muy mayorcito, será pues casi otra generación, o tú acomodado. Y eso es lo que pasó en Israel. Muchas de las personas dijeron: no, yo ya tengo mis casas aquí, que mola, yo ya tengo mi empresa, ahora me voy a ir a un sitio que está en ruinas para levantar templo. Otros que dirían: bueno, el Dios de mis padres, pero ¿acaso yo estoy llamado a eso? Y no todo el mundo accedió. Y yo te lo traslado de nuevo a ti en el espejo que tenemos virtual hoy, en esta mañana que hemos puesto delante. ¿Acaso te has acomodado en ese lugar lejos de la presencia de Dios y del lugar donde Dios quiere para ti? ¿Te has acomodado? ¿Te has hecho negociador de las cosas de este mundo hasta el punto que ha ahogado, como las malas hierbas que habla en los 4 caminos? La planta, las amapolas son muy bonitas, y bien lo sabéis. Yo cuando daba clases de teología hablaba de las amapolas y digo: es que son malas hierbas. ¿No sabéis que los campos de trigo que tienen amapolas, las amapolas, si las cortan no te dan pan? El trigo sí. Y las amapolas son malas hierbas, pero no son malas hierbas porque se coman el trigo de al lado. Es que le están quitando el terreno donde nutrirse.
Y eso pasa a veces, que nosotros damos espacios de nuestro terreno espiritual a otras cosas que dicen, bueno, el fútbol tampoco me va a hacer mucho daño. Pero yo he conocido personas que el fútbol era más sagrado que Dios, al punto que si tocaban domingo o tocara cuando fuera, era la prioridad número uno. Tu pareja, tus hijos, tu trabajo, tu hobby, tú. Si dejas el terreno para plantar otra cosa, aunque sea muy bonito, porque las cosas de este mundo son bonitas algunas, hasta Dios las ha hecho y dice, es que Dios me ha dado esta familia, es que Dios me ha dado esta amapola, sí, mira qué colores tiene, sí, pero sabes, no está permitiendo que los nutrientes de Dios estén llegando a ti, y Dios está permitiendo que luego cuando venga el agricultor y recoja el pan, tenga que echar fuera muchas amapolas que había en nuestra vida. ¿Sabes que habrá un momento que estarás delante de la presencia de Dios de rodillas y, como dicen algunos, pasará la película de tu vida por ahí delante? Y habrá muchas cosas que dirás, ¿a eso le dediqué yo tanto tiempo? ¿Realmente valía la pena? Y Dios, un Dios de segunda oportunidades, permite que muchas personas con celo de Dios vuelvan para Jerusalén. Al punto, mira si Dios cuenta uno a uno. No dice, bueno, este grupito. Cuenta uno a uno y dice, este tiene celo de mí. Este tiene celo de mí. Este quiere seguirme. Este quiere más de Dios. Este también. Está dejando atrás un lugar cómodo, pero este también. Al punto que empieza a relatar los nombres en el libro de Esdras de las personas por familias que fueron. Y dice al final, sumando los que eran siervos, los que eran judíos, los que eran... Al final, si haces la suma, te aparece el número de 49.897 personas. Es decir, no 49.898, ni 49.896, sino 49.897 personas. Uno a uno, contado de quién tenía celo de Dios y quería acercarse a la presencia de Dios, a cumplir el propósito para el cual era llamado, a cumplir las promesas que recibió hace años, a cumplir el pertenecer y colaborar con el fluir de la voluntad de Dios. Más o menos, para que te hagas una idea, si conoces Gabá, pues son 50.000 habitantes aproximadamente, pues todo Gabá volviendo a Jerusalén. Y resulta que cuando llega Zorobabel, que va a ser el líder, el gobernador, que va a acompañar a esas personas y van a llegar a Jerusalén, van a encontrar allá que pocos meses después van a comenzar a construir el templo. Van a poner los cimientos, van a restablecer algunas fiestas de ellos, la fiesta de los tabernáculos, van a comenzar a reconstruir el plan de Dios. Ya en el segundo año, Esdras, en el libro de Esdras, leemos capítulo 3, un detalle que me gustaría parar atención. Capítulo 3, versículos del 10 al 13, y es el momento después de 2 años donde comienzan a establecer los cimientos para el templo. Dice así, dice, cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa de Dios. Hasta aquí, todo normal. Hemos hecho un recorrido largo, llevamos 2 años preparando esto, ponemos cimientos, los músicos cantan, cantamos con ellos, nos alegramos. Lo que es sorprendente es la continuación. Dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, es decir, muchos de ellos, los más mayores, se acordaban del templo de Salomón, recubierto de oro, con el arca del pacto, todo tan bonito.
Y dice, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba al pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Es decir, están edificando esa iglesia y había gente que estaba contenta porque por fin hacemos casa a Dios, por fin tenemos un lugar donde acercarnos a Él, por fin estamos recuperando y llevando a bien su palabra, las profecías. Pero había gente que lloraba porque sabía que aunque se reconstruyera ese templo no sería tan bonito como el anterior. Había muchos utensilios que faltaban. Ya no tenían el oro para pintar las paredes, el altar no era tan bonito ni tan grande, ya no era lo mismo. Y en este apartado que estamos hablando de segundas oportunidades, quizás has vivido esto. Has vivido un tiempo de fervor con Dios, quizás vienes de una familia creyente, 13 o 14 años, estás a fuego con Dios. Y hay un momento que te dicen, bueno, no pasa nada si tomas esto, bueno, no pasa nada si te vienes con nosotros. A fin de cuentas, ¿acaso el que predica pues es un ejemplo de lo que está haciendo? Mira, me están criticando la iglesia, lo que sea. Y te apartas al mundo, y te vas lejos, y dices, ya me he cansado de esto. Y uno comienza a vivir su vida. Y muchas personas que hablan y luego han vuelto y hablan de su vida, en el fondo, bueno, el otro día hablaba con una de las personas que han vivido de irse al mundo de una forma profunda, con drogas y vivir pues lo que este mundo ofrece, y decir, nada de eso trae felicidad, cuando Dios viene al alma y te recupera. Y estas personas que yo te decía, igual te ha sucedido que te has apartado de alguna manera, has perdido ese feeling, y llega un momento que tú dices, creo que no hago bien, quiero volver a la iglesia, quiero volver a Dios, quiero levantarme temprano para buscar a Dios, quiero retomar alguna de las prácticas que tenías. De pronto piensas, ya las cosas no son iguales. En ese proceso perdí mi virginidad. En ese proceso me casé con una persona que no era creyente. En ese proceso he sufrido tanto y tengo tantas heridas que puedo volver, pero ya no confiaré en las personas igual. Me hicieron mucho daño, especialmente los responsables de la iglesia. Ya no será igual. Cuando yo servía a Dios me sentía explotado, ya no voy a servir igual. Pero es porque no servías a Dios, servías al líder o te servías a ti mismo. Pero esos pensamientos entran aquí y al final uno puede volver, pero avergonzado, triste. ¿Qué dirán los demás? ¿Cómo me mirarán? ¿Acaso será igual? Ya hay cosas que he vivido que ya no me permiten creer igual. Y sabes, Dios es Dios de segundas oportunidades. Gracias. Dios es un Dios que también levantó un edicto. Ciro levantó el suyo de parte de Dios. Pero, ¿sabes? Dios levantó un edicto. Un edicto para todos aquellos que de alguna manera se han alejado en alguna medida de la presencia y de la voluntad de Dios. Si Ciro hablaba del templo, el Padre nos habla de Jesús. Y el edicto es el que reza en Isaías 61. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Dios. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas,
los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Dios, ministros de nuestro Dios Altísimo. Seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, el Señor, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito del Señor, y en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce de renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Ese es el edicto de Dios. Se ha levantado una cruz, se ha levantado dos palos, uno vertical para conectar con el Padre, uno horizontal para conectar con los demás y traer el amor de Dios al mundo. Ha levantado un madero donde Jesús ha sido crucificado, alguien santo, alguien perfecto, para llevar tus errores y los míos, para llevar todo el pecado. Pero si tú creíste en Jesús y tú has reconocido que Jesús murió por ti, y si no, te invito a que lo hagas en esta mañana, reconocerle y decir: Jesús, has muerto por mí. Ese es el edicto para que vuelvas y te acerques a la presencia de Dios. Pero es posible que, aun conociendo a Dios, has sufrido, has tenido pérdidas familiares muy duras, has vivido en ese resentimiento contra personas, no has querido perdonar, has vivido en tu propio victimismo, eres víctima de estas circunstancias, de lo que te han hecho, de tus propios errores o complejos, y has hecho cosas que están lejos de la cruz, y llegas a pensar: ahora volveré a la cruz, me da vergüenza, ¿qué pensarán los demás? ¿Jesús acaso me aceptará? Ya no va a ser lo mismo. Y sabes, si tienes alguno de estos pensamientos, es porque crees en un Dios muy pequeñito, en un Dios muy pequeño. Dios es un Dios que es Dios de segundas oportunidades, y podríamos decir de terceras, de cuartas, de quintas. Es como lo de segunda mano, ya no sabes de qué mano es, por lo mismo. Oportunidades de Dios infinitas. Él siempre está mirando el horizonte con los brazos abiertos, que asome tu cabello para empezar a correr y ir a abrazarte. Quiere que vengas. Y que la falta de perdón, que los complejos que hayas podido tener, que lo que te hayan hecho daño en el mundo, en el trabajo, en la iglesia, en tu familia, que las pérdidas familiares que hayas podido tener, nada puede detener el amor de Dios. Amén. Nada. Y a veces dices: pero es que he pecado, le he traicionado. Todos estos se fueron detrás de otros dioses, pero Dios los retomó. Porque Dios, cuando te ve a Jesús. Y eres perfecto delante de Él. Eres perfecto. No nos ve a nosotros, porque el Padre no se podía haber acercado a nosotros. Ve a Jesús. Y cuando uno ha pecado y se aleja y piensa: es que ha sido mucho pecado, recuerda esta frase: no hay pecado suficientemente grande, sea asesinato, sea lo que fuera, no hay pecado suficientemente grande que te pueda separar del amor de Dios. Igual que no hay obra suficientemente maravillosa y majestuosa de tu parte que pueda acercarte más al amor de Dios. Dios nos ama por igual, y nuestros actos no nos acercan ni nos alejan más del amor de Dios. Porque el amor de Dios no va conforme a tus actos o a los míos, va conforme a su pacto, y por tanto ha decidido amarte, hagas y hagamos lo que hagamos. Entonces en esta mañana simplemente quería que de forma alegórica invitarte a dar un paso al frente, no lo hagas, el local es pequeño, un paso al frente alegóricamente, intentando acercarte más a la presencia de Dios. Puede ser declarando en tu corazón perdón contra personas que te han hecho daño,
pérdidas familiares, decir, Señor, tú eres Dios de la vida y de la muerte, tú sabes, tú tienes todo el poder y el control, pero tú no has diseñado de que yo viva totalmente triste toda la vida. Lo entrego estos sentimientos a ti. Toda falta de identidad, Señor, la entrego a ti. Quiero una identidad en ti. Toda envidia que he podido tener, Señor, tú me amas de una forma única. Todo aquello que creas que te has separado de lo que Dios tiene para ti. Y es curioso porque tú puedes decir, sí, pero es que ya lo hice y he vuelto a caer y ya hice ese paso y he vuelto a ir atrás. Mira, el pueblo levantó este templo y años después, pues como que había cierta oposición, porque al enemigo estas cosas no le gusta, de pronto pararon la obra. Y Zorobabel y el pueblo, pues ahí tenían el templo a medio hacer. Y pasaron 21 años. Estábamos hablando en el segundo año poniendo los cimientos y en el año 21 estaban todos pasando del templo. Nos puede suceder. Pero ¿sabes? De nuevo Dios levanta a los profetas. Y levanta al profeta Ageo y a Zacarías. Y con esto voy a acabar. Y Ageo recibe una palabra de Dios para ese pueblo. Y le dice lo siguiente. Y toma lo que creas que sea para ti de este texto. Perdón, Ageo capítulo 1. Y versículos, voy a leer del 3 al 9 y luego saltaré al 14. Y tómalo de forma profética para tu vida, porque creo que Dios nos habla en este sentido. Entonces, dice Ageo, vino palabra del Señor por medio, dice el narrador. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa, la casa de Dios, está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa de Dios, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y el versículo 14 da la solución, porque Dios enseña, muestra una realidad, pero siempre Dios da la solución. Para nosotros es la cruz de Cristo que permite todas esas realidades. Dice, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Es decir, despertó el espíritu, los corazones, para volverse al templo de Dios y decir, este es mi negocio, esta es mi obra, esta es la parte de mi vida, este es mi llamado. Y el resto son añadidos, a veces necesarios, a veces Dios quita, Dios pone, pero el enfoque es la casa de Dios. Dios es un Dios maravilloso. Puede que estés en enfermedad, puede que estés triste o que te hayas apartado o en pecado, pero la casa de Dios lo transforma absolutamente todo. Hemos venido ahora de un campamento. Hubo una noche que comenzamos a orar por sanidades, si alguien estaba enfermo, y bueno, eso que te acercas a alguien, oye, ¿tienes algún problema? Y luego invitamos a salir fuera, delante, a dar testimonio de qué cosas habían sucedido. Y personas decían, me dolía mucho la cabeza y fue que viniera alguien de vosotros, oró por mí, ¡pum!, y no me dolía nada. Una persona que tenía problemas de otitis y continuamente le dolía con el oído,
¡pum! De pronto, cuando orabas por ellos, hacían, sí, me duele, y se sorprendían de decir, deja de dolerme. Salió una chica que le dolía la espalda, que tenía curvatura de la espalda después de muchos años, y oramos allí delante, la gente vio como rompió a llorar, porque se tocaba y decía, ya no tengo lo que tantos años he arrastrado. Gloria a Dios, aleluya. Había un chico que tiene problemas en las rodillas y no puede hacer deporte, que tiene problemas porque tuvo incluso intervenciones hace 4 años, y fue tan solo mencionar el nombre de Jesús y orar porque Dios hiciera un milagro. Y empezó a doblar las rodillas y decía, esto yo no lo podía hacer. Gloria a Dios. Instantáneo, a veces es un proceso, a veces pues lo mismo y mucho más. Bueno, te diría de 15, de 17 o 19, no sé cuántos. Había un montón de testimonios de todos los colores. Luego personas dando testimonio de ataduras espirituales, anímicas, tristezas, complejos, tantas cosas, y gente quebrantada diciendo, Dios me ha transformado. Espiritualmente hay personas que han entregado su corazón al Señor, más de 15 personas levantando la mano para conocer a Jesús. Y hablo de chicos que están en la iglesia, pero que viven en Babilonia, lejos de la presencia de Dios. Pero muchos han podido retornar. Y yo te voy a invitar a que en esta mañana seas uno de esos ciudadanos de Babilonia que toma la decisión de seguir a Zorobabel, de seguir a ese líder que te acerca a la presencia de Dios. O incluso si tú estás bien, hasta pues que seas también un Zorobabel para que lleves a otros a la presencia de Dios. Entonces me gustaría que si te invito simplemente a cerrar tus ojos, a inclinar tu rostro, y te voy a preguntar qué es lo que te retiene en Babilonia. Quizás la comodidad, quizás la pereza, quizás el no haber tenido iglesia durante muchos años, quizás el que nunca has tenido un encuentro con Jesús, quizás un complejo personal, quizás miedo a no tener trabajo, quizás falta de perdón, quizás abusaron de ti y es algo que continuamente pues está presente en tu mente, todo aquello que no te lleva a la plenitud de Cristo. Pues me gustaría que lo tuvieras ahora en mente. Si es una enfermedad, si es una dolencia, si son varias cosas, si tienes la memoria suficiente, pues piensa en las 2 o 3 cosas que tengas. Y vamos a orar para que Dios haga milagros esta mañana. La mejor oración es la tuya. Puedes decirle, Jesús, te entrego mi pereza, te entrego mi comodidad, te entrego mi negocio, te entrego aquello que me aparta de ti. Te entrego una agenda tan llena donde te he descuidado. Te entrego el idolatrar a mis hijos, solo pensar en ellos, o a mi marido, o a mi esposa. Te entrego la falta de perdón, te entrego el sentirme una víctima de esta sociedad. Te entrego lo que he sufrido en la iglesia, en otra iglesia, donde fuera, o aquí, o con otros compañeros. Entrégaselo a Jesús. Es dejar las llaves de tu casa en Babilonia, porque vas a empezar a hacer un viaje hacia Jerusalén. Mantente con los ojos cerrados. Si no conoces a Jesús, dile, Señor, te quiero conocer, entrego mi corazón a ti. Te quiero experimentar. Y con los ojos cerrados vamos a hacer una oración. Voy a hacer una oración y puedes escucharla, pero con tu corazón la puedes apoyar si quieres. Señor Jesús, toma aquí el control. Echamos fuera todo dolor, toda dolencia, toda enfermedad que pueda haber. En el nombre de Jesús. Trae sanidad a tu pueblo. Si es tu voluntad, hazlo completo, Señor. En el nombre de Jesús, trae alegría a los corazones, gozo. Trae perdón a los corazones. Echamos fuera todo espíritu de victimismo que pueda haber en los corazones. Todo rencor, todo temor, todo daño que ha sido vivido, que tú traigas sanidad a los corazones. Nos quitamos el polvo de los pies, queremos caminar de Babilonia hacia Jerusalén. Todas dinámicas que hemos hecho descuidándote, Señor, perdónanos, nos arrepentimos. Retoma tú el control. Quiero ser colaborador de hacer una agenda donde te busque más. Quiero caminar hacia Jerusalén, quiero caminar hacia la cruz, quiero caminar hacia la presencia de Dios. Renuevo mis votos contigo.
quiero más. Úsame, Señor. No te quiero dar partes de mi corazón, un 30, un 50, un 70%. Quiero darte el 100%. Echo fuera todo pecado. Todo sentimiento de adulterio, pornografía, fornicación, masturbación, vicio, toda ludopatía, toda tabaco, drogas, alcohol, todo aquello que a ti no te agrada. En el nombre de Jesús lo corto. Toda tendencia hacia el ocultismo, todas series que no edifican ni hablan de ti y no transmiten tus valores. Lo corto, Señor, guarda mis ojos, quiero guardar mis ojos, hago pacto contigo para guardar mis ojos, guarda mi corazón. Echo de fuera espíritu que pueda tener de incredulidad, no quiero la incredulidad, quiero creer en ti. Tú puedas hacer un templo más maravilloso. Gracias a ese templo vino Jesús después. Gracias a que el pueblo estaba reunido para esperarle. Mucho más Jesús que el arca del pacto y el templo de Salomón. Señor, cosas nuevas vas a hacer. Declaro que cosas nuevas vas a hacer. Declaro que tú vas a traer un río de bendición tremendo, que va a arrasar, que va a ser un renuevo. Y todo lo pasado ha sido simplemente experiencia y aprendizaje y tratar mi corazón. Pero ahora quiero tomar las bendiciones que tienes para mí. Quiero acercarme en esta mañana a la cruz. Quiero ir hacia ti. Aquí me entrego. Ya es tu obra perfecta, Señor. Quiero experimentar la transformación. Quiero experimentar la conversión, la sanidad del alma, la sanidad espiritual, la sanidad en las relaciones. Quiero experimentar y dar testimonio de lo que has hecho en mí. En el nombre de Jesús. Amén.